En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, nos concedas a estos tus siervos dignos frutos de penitencia, para que seamos restituidos a tu Iglesia Santa, de cuya integridad nos hemos desviado pecando, y consigamos la remisión de nuestras culpas. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Encomendémonos también a la Santísima Virgen María. Pidámosle a ella que nos acompañe en esta tarde, que ella, que también acompañó a Jesús en el camino del Calvario, que estuvo junto a la cruz, que lo recibió en sus brazos, pero que también lo encontró resucitado en el primer día de la semana, en el primer domingo de la historia. Acompañe también nuestro caminar constante detrás de Jesús, entrando también nosotros en nuestra propia muerte para participar con Jesús de la resurrección, de la gloria. A ella saludémosla y digámosle con las palabras del arcángel Gabriel: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el encuentro de la semana pasada, nosotros estábamos hablando del ayuno y habíamos partido del capítulo 12 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, donde se nos decía que ofreciéramos nuestros cuerpos como culto espiritual. Y desde allí nos habíamos referido también al Salmo 39, que nos dice que a nosotros se nos ha dado un cuerpo para hacer la voluntad de Dios. Para eso se nos ha dado el cuerpo. Y habíamos empezado a ver, y ahí habíamos concluido, en una serie de elementos a través de los cuales se ejerce ese sacrificio. Y una cantidad de elementos que no me los inventé yo, sino que los saqué precisamente de este capítulo 12 de la carta a los romanos, que a nosotros nos ayuda a solucionar un problema, porque nosotros siempre en el fondo ponemos en crisis los ejercicios de penitencia corporales, el ayuno físico y otros elementos. Y esta manera de ayuno, pues es otro ayuno, a mi manera de ver, mucho más serio y que produce en nosotros mucho más fruto, pero no solamente produce mucho más fruto. Nosotros necesitamos, para poder hacer este ayuno, tener a Dios en el corazón. Si no, no somos capaces de hacerlo. Esto que les voy a decir. Bueno, esto que ya les dije en parte, pero ahí tenemos que empatar, porque no alcancé a terminar efectivamente todos los aspectos que aparecen precisamente en esta carta a los romanos. Yo lo primero que les había dicho es que el ayuno fundamental, de acuerdo a todo lo que nos dicen los padres, es el ayuno de pecados, ayunar de pecar. Naturalmente, para ayunar de pecar, no es posible ayunar de pecar si Dios no está en nosotros. Ustedes y yo no podemos vencer el pecado si Dios no está en nosotros. Pero también habíamos hablado
que parte de esta penitencia es no valorarnos a nosotros mismos más de lo que conviene, porque generalmente nosotros nos creemos más que los demás. Por eso es una sobria estima de nosotros mismos, de acuerdo a nuestra fe. Yo todo esto lo tengo que recibir como don y no me puedo ufanar. No me puedo ufanar de que yo sea capaz de valorarme a mí en las justas dimensiones. No es generalmente lo que nosotros hacemos. Nosotros generalmente tratamos de valorarnos más por encima de los demás, porque nos interesa ocupar el primer puesto. ¿Cómo lo hacemos? Tratando de disimuladamente o a veces sin disimulo, de presentarnos como mejores que los otros. Después habíamos hablado de un segundo elemento, de poner al servicio de los demás los dones que hemos recibido. Los dones que hemos recibido. Se necesita conciencia entonces de cuáles son las cualidades que el Señor nos ha dado, porque no nos las ha dado para nosotros mismos, sino para ponerla al servicio de los demás. Y esto, aquí está el problema, sin esperar recompensa. Porque eso es lo que convierte esto en una verdadera penitencia. Porque es decir, si yo presto mis servicios, pero estoy esperando contraparte, hermanos, ahí eso es lo que hacemos normalmente y probablemente con bien para ganarnos el trabajo. Pero aquí no es para ganarnos el trabajo. Aquí es en función de los necesitados que a lo mejor no nos pueden pagar, pero necesitan nuestros servicios. Manera de hacer penitencia, esta. Tercero, caridad sincera, sin fingimiento. Esto significa que no estemos haciéndole la caridad al otro y después hablando mal de él. Eso también es una manera de hacer penitencia. Otra manera, les decía hace 8 días, porque esto es lo que afirma, por ejemplo, San Agustín, que nuestro problema principal, ¿cuál es? Que nosotros no la pensamos igual a Dios. ¿Cómo lo piensa Dios? Dios detesta el pecado, nosotros no. A nosotros de alguna manera el pecado nos atrae, no hemos aprendido a odiarlo. Esta es otra manera de hacer penitencia, detestar el pecado. Pero no solamente detestar el pecado, sino adherirme al bien. Adherirme al bien. Después, amarnos cordialmente los unos a los otros. Yo quiero recordar aquí una cosa. Cordialmente no quiere decir melosamente, porque el nosotros amarnos melosamente nos puede llevar a otras cosas distintas a lo que tenemos que llegar. El amarnos melosamente nos puede llevar incluso a faltas a la castidad. Pero aquí se trata de amarnos con cordialidad. Amarnos con cordialidad. Esa, según el capítulo 12 de la Carta a los Romanos, es otra manera de hacer penitencia. Después, un elemento muy importante, ser diligentes en los encargos que hemos recibido, evitando la pereza, la negligencia. Y si no estoy mal, ahí fue donde quedamos. Ese fue el último, no fue el último. Bueno. Después entonces, hablamos de estar alegres por la esperanza y no por la ausencia de sufrimiento. Es decir, hacer penitencia es alegrarnos basados en lo que esperamos, en el don de Dios. Y no simplemente alegrarnos porque no tenemos sufrimientos. Esa es otra manera
de la penitencia. Otra manera, no desmayar en la tribulación. Esto también es otro elemento importante. Pero para esto necesitamos apoyarnos en Dios. Después, perseverar en la oración. Esto significa que no rezamos y que no oramos solamente cuando queremos y nos gusta, sino que otra manera de hacer penitencia es sacar el tiempo para orar por encima de todo. Cuando yo les empecé a hablar de la oración en el tiempo ordinario, cuando tuvimos este pequeño tiempo ordinario, yo me acuerdo que les decía que Dios daba el don de la oración a aquel que sacaba tiempo para orar, y que aquel que sacaba tiempo para orar le quedaba tiempo para todo lo demás, y que el que no sacaba tiempo para orar le faltaría tiempo para todas las demás cosas, incluso aquellas urgentes que tuviera que hacer. Eso entonces también se lo recordé a todos ustedes hace 8 días, según entiendo, ¿no? Todavía eso estaba. Perseverancia en la oración. Después, otra manera de hacer penitencia, compartir frente a las necesidades de los demás. Y ahí sí habíamos quedado entonces. Compartir frente a las necesidades de los demás. Para esto tenemos que estar vigilantes. ¿Por qué? Porque para poder compartir las necesidades de los demás, tenemos que darnos cuenta de qué es lo que están necesitando los demás. A veces por nuestro orgullo, ni nosotros mismos somos capaces de manifestar nuestras necesidades. Nos quedamos callados. Parte de la humildad, que es caminar en la verdad, es poder manifestarnos frente a los demás necesitados. Y eso es una manera de hacer penitencia para aquellos que sufren necesidad, tener que comentar las necesidades. Y es penitencia para aquel que, teniendo posibilidades de salir en la ayuda de los necesitados, lo hace. Si ustedes se dan cuenta, son muchos los elementos que nos presenta esta carta a los romanos de hacer penitencia, y no nos ha tocado para nada, todavía ni siquiera el ayuno físico. Y otras penitencias de levantarnos a medianoche, no, eso no nos lo ha tocado. Después, practicar la hospitalidad. Esto en la Escritura es muy importante. Hospedar a los que llegan a casa. Ustedes saben una cosa, la hospitalidad salvó a los discípulos de Emaús de la incredulidad. Porque si ellos no tuvieran como un elemento fundamental de su religión judía, no, ni siquiera de su religión cristiana, de su religión judía, no tuvieran como parte integrante de ella la hospitalidad, ellos, al peregrino que los acompañaba, ellos llegando a su casa le hubieran dicho hasta luego, adiós, lo habrían escuchado y ellos, a pesar de que les habló con entusiasmo y con de todo, a ellos lo que les dijo, no les dijo nada. Nos dice que les explicó las Escrituras, que ellos después decían, efectivamente ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Nos hablaba cosas muy bonitas, pero en el fondo no entendíamos nada. Por la hospitalidad, sentados a la mesa con Jesús, porque lo invitaron a quedarse. Fíjense una cosa, Jesús no necesitaba la hospitalidad. Tan es cierto que apenas ellos lo reconocen,
Él se desaparece. Pero la hospitalidad fue definitiva para que ellos comprendieran que el resucitado estaba con ellos, que el que se había sentado con ellos era el que había crucificado, el que ellos lo habían tratado de extranjero, y que tratándolo de extranjero no se habían dado cuenta que era el único que en su propia carne había sufrido todos los rigores de la cruz. Y ellos le habían dicho, el único que no se ha dado cuenta de lo que ha sucedido en Jerusalén. Y podríamos decir nosotros, el único que padeció con todo el rigor aquello de lo que ellos se lamentaban. Eso eran los discípulos de Emaús. Se lamentaban de una cosa que la había sufrido otro. Efectivamente, por ese sufrimiento ellos venían desengañados. O más bien, desengañados de todo lo que habían hecho durante 3 años. Desengañados de la persona de Jesús. Desengañados de todas las promesas, venían hechos nada. Y eso fue lo que hizo que no pudieran comprender lo que Jesús les decía. Pero por la hospitalidad lo llegaron a comprender. Por eso en la iglesia primitiva se hacía esta afirmación: el huésped es Jesucristo. El huésped es Jesucristo. Y esta es una manera de hacer penitencia. Fijémonos, también en el Antiguo Testamento. Por eso la carta a los Hebreos dice que muchos en el Antiguo Testamento, sin darse cuenta, por practicar la hospitalidad, hospedaron ángeles. Y permítanme solamente recordar un episodio del libro del Génesis. Y es como nuestro padre Abraham, nuestro padre en la fe, cuando pasaron aquellos 3 peregrinos y él los hospedó, terminó dándose cuenta que los que pasaban eran ángeles. Y ahí estuvo ya la afirmación definitiva de que Sara, desde ese mismo día, empezaría a esperar un hijo. Abraham y Sara se rieron los dos, porque ya era como imposible creer esto, pero sin embargo, por su carácter de hospitalarios, fue que pudieron recibir la noticia de parte de Dios. Después, otra manera de hacer penitencia: bendecir y no maldecir. Bendecir y no maldecir. Nosotros que somos estupendos para echarle la retahíla al otro, bendigamos incluso a nuestro enemigo. La bendición de Dios incluso que nosotros le damos al que a nosotros nos manifiesta y nos hace sufrir, porque dice a lo mejor todo lo contrario de lo que nosotros tenemos y esperamos, no nos lleva a maldecir, sino a bendecir al otro. Después, otra manera de hacer penitencia: estar alegres con los que están alegres, aunque nosotros estemos tristes. Y llorar con los que lloran, aunque nosotros estemos alegres. Si todavía les parece poco, todavía nos quedan varias actitudes para hacer penitencia. No ser altaneros e inclinarnos más por hacer las cosas humildes que aquellas que nos pueden dar prestigio. Penitencia también es esta: inclinarnos por lo humilde.
sin ser altaneros. Después, no utilizar nuestra sabiduría para humillar a los demás. No utilizar que nosotros somos muy sabios, no sabemos todo, y con eso humillamos a los que a lo mejor no saben lo que nosotros sabemos. Pero seguramente saben muchas cosas que nosotros no sabemos. Pero nosotros nos creemos muchas cosas. Otra manera, otra forma, entonces, de hacer penitencia. No complacernos en nuestra sabiduría y utilizar nuestra sabiduría para humillar a los demás. Después, esta sí que nos cuesta. Esta forma de penitencia que viene ahora nos cuesta. No devolver mal por mal. Sino al que te haga el mal, devolverle el bien. Con mayor razón, devolverle el bien a quien te haga el bien. Porque entonces no es devolverle el mal al que te haga bien, no. Al que te haga el mal, devolverle el bien. Y al que te haga el bien, también devolverle el bien. Por lo tanto, manera de penitencia también, ¿cuál es? Procurar el bien para todos. Procurar el bien para todos. Ustedes se dan cuenta, o espero que se hayan dado cuenta, de que todo esto es posible si Dios habita en nosotros. Porque es que si Dios no habita en nosotros, nosotros no tenemos la fuerza para hacer todo esto. Por eso, el trabajo fundamentalmente de esta cuaresma es hacer lo que de nosotros dependa, porque el Señor esté con nosotros, escuchando, orando. Estos son los elementos de esta cuaresma. Después, vivir en paz con los demás. ¿Cómo se hace para vivir en paz con los demás? Perdonando, reconciliándome. ¿Quieres entonces tener otra manera de hacer penitencia? Ahí la tienes. Otra manera de hacer penitencia, si todavía te parece poco. No tomar la justicia por tu mano, sino remitirle la justicia a Dios. No querer vengarte de lo que el otro te hace, sino remitir la justicia a Dios. Si todavía te parece poco, entonces no dejarte vencer por el mal, sino vencer el mal con el bien. A fuerza de practicar el bien, vence el mal. También otro tipo de penitencia. Y finalmente, la perla de todas las penitencias, ser capaz de demostrar amor hacia el enemigo. Les aseguro una cosa,
si nosotros simplemente nos ponemos a juzgar que las cosas facilísimas que la iglesia nos propone para hacer penitencia, como son el ayuno material, la oración, nosotros las despreciamos, no vamos a ser capaces de llegar a esto. Llegaremos a esto de lo que hemos hablado si empezamos por lo más simple y sencillo. No sé si a la luz de todos estos elementos nos quede claro lo que fundamentalmente y en lo que fundamentalmente consiste la penitencia en este tiempo de Cuaresma. Yo espero que esto nos ayude a tener muchísima claridad sobre este aspecto. Y fijémonos, yo esto no me lo he sacado de mi cosecha. Esto es el apóstol Pablo el que nos lo da en el capítulo 12 de la carta a los Romanos. Ahí está todo esto que les he dicho. Yo cogí el capítulo 12 y empecé a sacar toda esta síntesis. No hice más, no hice más. Eso fue todo lo que hice. ¿Por qué? Porque la primera frase me daba pie para esto. Ofrezcan sus cuerpos como sacrificio agradable a Dios. E inmediatamente también me acordé del Salmo 40 o 39, es lo mismo. 39 fuera del paréntesis, 40 en el paréntesis. Es decir, que la traducción de la Vulgata, la traducción que hizo San Jerónimo, a este lo pone como Salmo 40 y no como Salmo 39. Y en el texto hebreo aparece como Salmo 39. Entonces, pero es la misma cosa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya con esto hemos visto dos elementos, de los elementos importantes de esta Cuaresma. Ahora vamos a ver otro elemento. No nos olvidemos que ¿de qué partíamos aquí? Del primer texto bíblico, del primer texto incluso evangélico, de los evangelios que leímos el día en que empezábamos la Cuaresma. Ese ha sido el punto de partida de toda la reflexión que hemos tenido la semana pasada y hasta ahora en este momento. Era el Evangelio según San Mateo, una parte del Sermón de la Montaña que hablaba concretamente de orar en secreto, de ayunar en secreto y de dar limosna en secreto. Por eso hemos hablado de la oración algunos elementos. No dijimos mucho de la oración porque dijimos que lo dejábamos sobre todo para el tiempo ordinario, porque habíamos empezado con el tema de la oración. Ya nos hemos detenido mucho más en el ayuno y en la penitencia. Les recordé qué es la penitencia para nosotros, que no es propiamente una mortificación, y empezamos a ver todos estos elementos del ayuno que hoy hemos concluido. Ahora vamos a hablar, no me voy a detener muchísimo tampoco en la limosna, no porque no sea importante la limosna, es muy importante la limosna y ahora les voy a decir los elementos fundamentales de esta limosna. Pero es que me da mucho temor que nosotros nos quedemos hablando de estos elementos y que no profundicemos en el elemento fundamental de este tiempo de Cuaresma, que es la renovación de nuestra experiencia bautismal. Por eso voy a ser muy corto, si se quiere, tratando el aspecto de la limosna. Les advierto, no, y en ningún momento porque no sea importante la limosna. Es muy importante. Si ustedes leen los padres de la iglesia, la limosna se identifica. Los padres de la iglesia, muchas veces cuando hablan de limosna, hay que
hay que saberlo del contexto, porque ellos no utilizan la palabra limosna, sino que utilizan la palabra misericordia. Es la misericordia que yo tengo con el otro, lo que en la patrística, lo que en los padres de la iglesia se llama misericordia. Por lo tanto, la misericordia puede ser en bienes. Es decir, la limosna puede ser en bienes, que es a lo que generalmente nosotros hemos reducido el aspecto de la limosna. Pero hay muchos otros tipos de limosna. Una limosna es sacar tiempo, dar limosna en tiempo para ayudar a los hermanos necesitados, a los ancianos, a los enfermos. A los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes, si tomaran el libro de Tobías, se podrían dar cuenta probablemente de la importancia que tiene la limosna. Pero ni siquiera en favor del otro. Es decir, es importante en favor del otro, porque es la misericordia que yo transmito al otro. Pero Tobías insiste, y esto es una expresión que aparece por primera vez en el libro de Tobías, pero que se va a repetir varias veces en toda la Sagrada Escritura. La limosna cubre la multitud de los pecados. Y efectivamente, ustedes verán el libro de Tobías que empieza presentando un israelita, un judío de la tribu de Neftalí, que está en el destierro y que a sus compaisanos que están en dificultades, aunque él también está en las dificultades, y aunque él podría tener otra cantidad de dinero que está en la tierra de donde fue desalojado, pero al que no puede recurrir en el momento, con lo que tiene se dedica a servir a los que están pobres y necesitados en el destierro. Ese es uno de los tipos de limosna, pero no es el único tipo de limosna. Es decir, atención, Tobías no está dando de lo que le sobra, sino de lo que incluso necesita. Tobías tiene otro elemento fundamental en este aspecto de la misericordia. Los habitantes de Babilonia, de Persia, de toda esta región, mataban muy fácilmente a los israelitas. Y para que tuvieran escarmiento, querían dejarlos sin enterrar. Y había amenazas para que aquel que enterrara a un israelita, también él fuera asesinado. Y Tobías, a pesar del riesgo, esa era otra de la misericordia que tenía, de la limosna, entre comillas, que daba en la interpretación de los padres de la iglesia. Salir a enterrar a sus compañeros.
Y a él ya por ese hecho lo estaban persiguiendo. Y sin embargo, a pesar de que lo estaban persiguiendo, lo pueden leer al comenzar el libro de Tobías. Ante uno que está muerto, había preparado una fiestecita en su casa y le vienen y le avisan, mataron a fulano de tal y está ahí en la plaza. Y suspende la fiestecita familiar que tenía y se va a enterrarlo. El hijo le dice, pero padre, si ya te han amenazado, ¿cómo vas a volver a hacer lo mismo? Arriesgando su vida, manifiesta la misericordia. Y él es entonces el que con todo el alma y con todo el corazón puede hacer la afirmación: la limosna cubre la multitud de los pecados. La limosna nos hace poner a Dios en el primer puesto, por encima incluso de nuestras necesidades. No se les olvide el episodio que aparece en el Evangelio, que Jesús llama a todos sus discípulos, a todos sus apóstoles, y les va a dar una catequesis a partir de ese hecho. Y es el hecho de la viuda que echa 2 moneditas. Incluso precedida ¿por qué? Por gente que echaba muchísimo dinero, muchísimo. Así textualmente lo dice el Evangelio. Echaba muchísimas cosas, muchísimos bienes. Esta mujer echa 2 moneditas. Y Jesús llama a sus discípulos y les dice, esta ha echado mucho más, muchísimo más que todos los demás. Porque mientras los demás han dado lo que les sobraba, esta ha echado lo que necesita para vivir. Atención entonces, porque la limosna no es dar mucho o poco. Porque la limosna que cubre la multitud de los pecados se manifiesta por algo que a mí me duela. Y no es difícil encontrar lo que nos duele, porque nosotros generalmente vivimos apegados a todo, aunque a los demás les digamos que no estamos apegados a nada. Frente a la limosna hay que hacer una experiencia fundamental, y es probarnos. Porque una cosa es decir que yo no estoy apegado a algo, y otra cosa es que alguien venga a pedírmelo e inmediatamente yo siento que, ay, tengo que dar esto. Pues esa es la verdadera actitud de la limosna. La verdadera actitud de la limosna es poder estar convencido que en definitiva lo único que yo necesito es de Dios. Para eso está la limosna en nuestra vida. Para enseñarnos a poner a Dios en el primer puesto. No nos engañemos, hermanos, no nos engañemos. Porque nosotros somos maravillosos. Para hacer lo que decíamos al comienzo de la penitencia. Nosotros, por ejemplo, en esto nos sobreestimamos diciendo, yo no estoy apegado a nada. Yo les cuento que a mí, yo era de esos que a los 22 años afirmaba que yo no tenía ningún apego. Es más, me apoyaba en que yo había hecho voto de pobreza y que no tenía nada. ¿Y que qué iba a dar si yo no tenía nada porque había hecho voto de pobreza?
Y el Señor se encargó de descubrirme lentamente que yo estaba apegado hasta los cordones de mis zapatos. Hermanos, es una vigilancia importante la que tenemos que tener con esto. Porque incluso aquí no se trata fundamentalmente de no tener, sino de no ser el propietario de que solo yo me puedo servir de esto y que los demás no se pueden servir de lo que es mío, que es que los demás no saben cuidar las cosas, que yo empiezo a inventar miles de disculpas porque me da miedo que las cosas se dañen. Pues si las cosas se dañan, es más importante el hermano que las cosas. Y si se dañan, que se dañen. Te vas a morir tú, no se va a dañar una cosa. Es que, hermanos, en el fondo no estamos acostumbrados. No hemos sido formados. Y de eso es lo que empezaremos a hablar cuando ahora vamos a empezar a entrar en la renovación del bautismo, que es el objetivo del tiempo de Cuaresma. No estamos acostumbrados a que nos hayan formado seriamente desde la misma experiencia del Evangelio en las cosas de la fe y creemos que tenemos fe. Permítanme que hasta aquí llegue con la limosna. He dicho los elementos fundamentales de la limosna para este tiempo. Perdónenme que me faltó una cosa. Me faltó una cosa, y es que el ayuno de este tiempo, que la abstinencia de este tiempo, tiene un elemento fundamental que a veces nosotros no lo descubrimos. Y es que no es solamente privarnos de la comida o de la carne, porque privarnos de la comida y de la carne a nosotros nos puede servir simplemente, pues, para guardar unos frutos que mañana los podemos gastar en función de nosotros mismos. San Agustín dice que si yo lo que ayuno me lo reservo para mí mismo, yo soy un ladrón, porque lo que yo ayuno ya no me pertenece a mí, sino que le pertenece a los pobres. Este es un elemento fundamental de la experiencia también del ayuno ya físico del tiempo de Cuaresma. Lo que yo ayuno no me pertenece a mí, le pertenece a los pobres. Ya es parte entonces de la misericordia que yo tengo que hacer con los demás. Y si no lo hago, soy un ladrón, porque eso ya no es mío. Si yo lo utilizo mañana para mí mismo, yo soy un ladrón, porque eso le corresponde a los pobres. Si ustedes se dan cuenta, nuestro esfuerzo cuaresmal tiene también un interés social, un interés de ayuda al hermano que sufre. Y ojalá al menos desde allí enfocáramos la privación de los alimentos. Y si todavía no somos capaces de enfocarlo desde aquí, no se nos olvide que hay un elemento importante, y es obedecer. Probablemente es también un signo más grande de penitencia que hacer directamente una obra de caridad. La obra de caridad el Señor también nos la está pidiendo, pero obedecer es para nosotros también un elemento de sufrimiento, de entrar a colocar nuestro cuerpo como oblación pura, agradable a Dios. Y ahora sí entremos entonces, en el poco tiempo que nos queda, a la renovación
de nuestro propio bautismo objetivo de la Cuaresma. Yo les quiero recordar que para esto nace propiamente la Cuaresma. Porque en los primeros siglos esto no era propiamente la Cuaresma que nosotros tenemos establecida. En los primeros siglos, como ya hemos hablado, y como lo hablamos cuando presentamos el sacramento de la penitencia en las catequesis que venimos haciendo ya desde hace un año, les recordaba que la Cuaresma como tal nació en función del sacramento de la penitencia. Pero cuando desaparecieron las persecuciones, entonces ya cayó en desuso el entrar en el orden de los penitentes. Pero había sido tan importante para la comunidad cristiana acompañar a los penitentes en el proceso de conversión, porque les había ayudado a estar pendientes del bautismo que ya habían recibido. No se les olvide que los que habían pecado tenían que entrar en el orden de los penitentes, pero toda la comunidad cristiana tenía que acompañar el proceso, les tenía que ayudar en el proceso. Y que en lo único que no podían participar los penitentes y en lo que solamente participaba la comunidad cristiana era en la celebración de la Eucaristía. Pero en todas las otras cosas tenía que estar toda la comunidad cristiana. Toda la comunidad cristiana me refiero a la que pertenecía el penitente que había entrado en el orden de los penitentes. Ahí, toda esa comunidad. Y esa comunidad tenía que aprovechar para renovar el bautismo. Fue tan importante esa experiencia que cuando desaparecen las persecuciones en el siglo IV, ¿qué hace la iglesia? La iglesia dice, esto no lo podemos perder. Esto tenemos que seguirlo utilizando para nosotros. Aunque ya no haya orden de penitentes, nosotros tenemos que renovar el bautismo. Si ustedes se dan cuenta, y ojalá si hasta ahora no se han dado cuenta, lo hagan. El día de la vigilia pascual, inmediatamente antecitos de renovar las promesas bautismales, el que preside hace una munición. Y la munición, en último término, es decirle a la asamblea que está reunida, hemos recorrido estos 40 días de Cuaresma para llegar a este momento, a renovar las promesas bautismales. Solamente esa munición ya nos da a nosotros pie para hablar del objetivo de todas las Cuaresmas, renovar las promesas bautismales, renovar nuestro bautismo. Naturalmente, ¿qué pasa también en el siglo IV? En el siglo IV, también este proceso de renovación de las promesas bautismales es la que sirve para preparar, porque también ya venía utilizado desde antes. Este proceso de Cuaresma servía para preparar a los que iban a recibir el bautismo en la noche pascual. Pero atención, porque no era solamente una Cuaresma. Los ritos del bautismo se iban celebrando por etapas. Y las etapas tenían un tiempo. Y en la primera Cuaresma del primer año se hacían unos ritos. Y en la segunda Cuaresma otros. Y en la tercera Cuaresma otros. Y en la cuarta. Y así se iba llegando hasta que se llegaba mínimo a los 7 años de Cuaresma, donde ya era la última Cuaresma, para que en la noche pascual siguiente, el que se había preparado durante todo este tiempo, renovara fuera bautizado. Y el resto de los hermanos ya bautizados, en esa misma noche, renovaran las promesas bautismales.
esta es la noche donde se deberían hacer, si no todos, la mayoría de los bautismos que hacemos nosotros durante el año. Es cierto que por la pandemia no se puede. Y por la pandemia el Papa ha prohibido este año, como también lo hizo el año pasado, que durante la vigilia pascual haya celebración del bautismo. Es simplemente salir al encuentro de la situación en la que el Señor nos está haciendo vivir este tiempo. Por más que nosotros veamos importantísimo el bautismo, es mejor obedecer que otra cosa. Y aquí obedecemos. Me voy a quedar hoy solamente insinuando los elementos fundamentales de este tiempo de preparación al bautismo, de estos 7 años o más, porque a nadie se le pasaba mientras no estuviera dando los signos concretos que se exigían para cada etapa. Cada etapa tenía unos signos concretos. Y la prolongación o lo que duraba la preparación al bautismo dependía de la disponibilidad nuestra y del empeño que tuviéramos a poner en práctica lo que se les había insinuado y lo que se les había dicho a los candidatos. Pero ¿qué era lo que se pretendía con una persona que viniera a pedir el bautismo? Lo que la iglesia primitiva llamaba la conversión de las costumbres. La conversión de las costumbres. Es decir, se iba a tomar a un individuo con costumbres totalmente paganas para que después de todo el proceso saliera con costumbres totalmente cristianas. ¿Y en qué se resumía este cambio de costumbres? Esto yo sé que no es la primera vez que lo digo y que muchos de ustedes probablemente ya a mí me lo han escuchado. Pero sea la ocasión de recordarlo para los que no se acuerdan de esto. La conversión de las costumbres iba en relación con los bienes, con los afectos, con el propio yo y con la muerte. Se empezaba a analizar la relación con los bienes, porque la iglesia sabía que esto era procesual, era un proceso, y que había que empezar por lo más fácil hasta llegar a lo más difícil. Y que aunque era difícil colocar a Dios por encima de los propios bienes, era más fácil que colocar a Dios por encima de los propios afectos y del propio yo. Y que todavía era más difícil reaccionar desde la fe frente a la realidad de la muerte. Hermanos, yo tengo una anécdota que quiero contar con el Papa San Juan Pablo II. Yo tuve la gracia de trabajar 15 años al lado de él. Y durante estos 15 años tuve la oportunidad de participar
en muchas ocasiones, porque él me invitaba, junto con el presidente del Consejo Pontificio de la Cultura, junto con el secretario y a mí, que era el subsecretario, nos invitaba muchas veces a almorzar. Y en uno de esos almuerzos, el tema no fue otro que ¿por qué el Evangelio puede ser anunciado íntegramente en todas las culturas? Estábamos dialogando sobre esto y el cardenal Pupar le preguntó, le dijo: Santo Padre, vamos a tener una reunión donde el tema va a ser el anuncio integral del Evangelio en las diferentes culturas. Entonces, el cardenal le decía: ¿con qué elementos puede contribuirnos usted para poder afirmar que el Evangelio íntegramente puede ser anunciado en todas las culturas? Y el Papa dio una respuesta que a mí me ha iluminado toda mi acción pastoral desde ese momento. Desde ese momento. La respuesta que nos dio fue esta: el Evangelio puede ser anunciado integralmente porque el hombre, viva en la latitud que viva de la humanidad, vive en la cultura que viva, los problemas de su vida son siempre los mismos, no son distintos, no son diferentes. Y le pedíamos al Papa que explicitara mucho más claramente la situación. Y él decía: mire, el principal problema, perdón, no el principal, el primer problema que tiene el hombre, lo tiene frente al tener o no tener. O tiene o no tiene bienes de la tierra. Y allí está el principal problema. Bueno, repito, no es el principal problema, es el primer problema, dijéramoslo así. La primera situación que amarga la vida del hombre y hace entrar al hombre en crisis: no tener. Y decía: lean el Evangelio y fíjense cómo Jesús pone a sus discípulos frente a los bienes. Jesús no les da muchas enseñanzas teológicas, pero los pone frente a las crisis de su propia vida. Y la primera crisis, perdón, a mí se me está metiendo el principal. La primera crisis es frente a la realidad de los bienes. Y después decía: y la segunda, frente a la realidad de los afectos. El hombre no solamente sufre porque no tiene, sino porque no lo aman, o porque a la persona que él ama no le responde amando, o porque tiene relaciones amorosas indebidas, o porque tiene odios en el corazón, es decir, todo lo contrario a lo que sería un verdadero amor, pero que es también el problema del hombre. Esa es la segunda razón. Y decía el Papa: en todas las culturas, esto no es solamente de la cultura cristiana, esto no es solamente de la cultura judía, esto no es solamente del Islam, esto es de las culturas primitivas hasta las culturas más modernas y contemporáneas. Todo allí está parte de la crisis del hombre y del mundo, por lo tanto. En tercer lugar, mi yo. ¿En qué se manifiesta? Decía el Papa. En que yo quiero poder, en que yo quiero ser el primero, en que yo quiero tener el mejor trabajo, en que yo quiero ser el más inteligente y estudiar más, el que yo quiero, yo. Y por defender lo mío, y nos decía:
Seguramente ustedes han vivido crisis en sus vidas, naturalmente. ¿Quién no ha vivido las crisis en sus vidas? Y el Papa nos decía, analicen las crisis en las que ustedes han enfrentado. Y dense cuenta que en estas crisis es donde se puede resolver toda la problemática que ustedes han vivido. Nos mirábamos los tres que estábamos ahí y efectivamente decíamos sí, sí. Y decía, y después hablemos de otro elemento fundamental que hace sufrir al hombre de cualquier cultura, la muerte. La muerte. De tal manera que el Evangelio responde a estas tres cosas. Léanse el Evangelio, nos decía el Papa, léanse el Evangelio. Y dense cuenta que muchas veces Jesús habla de la relación con los bienes, de la relación con los afectos, de la relación consigo mismo y de la relación nueva frente a la muerte del hombre que cree. Eso es lo que se llama la conversión de las costumbres. Y ese es el fundamento de la Cuaresma, ese es el fundamento de la formación cristiana, ese es el fundamento que nos permitirá después a nosotros creer en todas las verdades que nosotros llamamos verdades de fe. Pero si no afrontamos la vida desde estas realidades, nunca vamos a aprender a renovar nuestra experiencia bautismal. Me pasé, hermanos, un poco de tiempo. Claro que había empezado también un poquito más tarde. Nos reunimos la próxima vez, si Dios quiere, el próximo sábado, y continuaremos nuestra reflexión sobre estos elementos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor os bendiga y os guarde. El Señor os muestre su rostro y tenga misericordia de vosotros. Amén. Vuelve el Señor su rostro hacia vosotros y os conceda la paz. Amén. El Señor os bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.